Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este ciclo de conferencias de Expo Franquicias Virtual, un lugar en donde lo que más nos interesa es que tú aprendas y que estés empapado y lleno de todo el conocimiento sobre franquicias. Y para eso tenemos a los expertos, a los mejores. Hoy no es la excepción y tenemos con nosotros a César Aranday. Él es licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, pero desde 1999 es socio y director general de una de las más importantes firmas de consultoría en franquicias y negocios, Aranday Asociados, despacho certificado por la Asociación Mexicana de Franquicias. Ha participado en el desarrollo de 420 proyectos de franquicia de diversos giros. Y así es que el día de hoy viene a presentarnos un tema súper importante, el éxito financiero de una franquicia. Todos queremos saber cómo hacerla funcionar. Él nos va a decir cómo. Hola amigos y amigas, un gusto estar aquí en las conferencias de la Expo Virtual, Expo Franquicias Virtual, la primera Expo Franquicias Virtual que se hace. Y pues bienvenidos, y todos estamos en este ciclo de conferencias y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema particular que es el éxito financiero de las franquicias, ¿no? Desde dos perspectivas. La perspectiva de quien está interesado en comprar una franquicia, nos enfocaremos quizá más a esta perspectiva, pero que también puede servir mucho para aquellas personas que están pensando en franquiciar su negocio, es decir, aquellas personas que tienen un negocio que en menor o mayor medida está probado y que deciden de alguna manera pensar en expandirse y replicarse mediante el esquema de franquicias. Entonces hablaremos de aspectos financieros, el éxito financiero de las franquicias. Y es un aspecto fundamental. Muchas veces quien elige una franquicia a lo mejor se fija más en otros temas, se enamora del concepto, quiere replicarlo y demás, y a veces deja el tema financiero para el final o visto de una manera muy superficial. Y es muy importante que el análisis financiero que hagamos para quien va a comprar una franquicia sea lo más profundo posible. Entonces platicaremos primero, ¿no? La franquicia al final de cuentas es un modelo ganar-ganar. Y aunque suene a una frase trillada, la verdad es que es bien importante cumplirlo. Cuando hablamos de ganar-ganar, definitivamente tiene que ganar el franquiciatario y ganar el franquiciante. Y esto que puede parecer evidente, créanme que a veces no lo es tanto, ¿sí? Hay veces que de alguna manera se desarrolla un modelo de negocio, un modelo de franquicia, quizá más volcado a buscar el éxito del franquiciante o al revés. Y eso sucede también. Créanme que hay franquicias que diseñan sus modelos pensando que con que el franquiciatario le vaya bien, automáticamente a él le va a ir bien. Y eso no necesariamente es cierto. Tenemos que profundizar muy bien en nuestros modelos para poder llegar al éxito financiero de las franquicias, ¿no? Entonces tenemos dos partes del gana-ganar, franquiciante y franquiciatario. Ya sabemos que el franquiciante es el titular de la marca, de la franquicia, y el franquiciatario es quien adquiere los derechos. Evidentemente, el franquiciante le otorga una serie de beneficios al franquiciatario, pues desde la licencia de uso de marca, el concepto de negocio, la capacitación, la asistencia técnica, las ventajas y diferenciaciones de su modelo de negocio, el territorio, sistemas, etcétera, ¿no? Pero todo esto que le entrega y de alguna manera le otorga el uso temporal al franquiciatario no es gratuito. Evidentemente hay unas contraprestaciones económicas, unos pagos que tiene que hacer el franquiciatario al franquiciante, evidentemente. Y estos pagos pues pueden ser, en la mayoría de las ocasiones, desde la cuota inicial de franquicias, que es este pago inicial, este derecho de entrada que paga el franquiciatario como tal, pero después tendrá que pagar las regalías, que es este pago periódico, que puede ser mensual o inclusive puede ser anual, inclusive puede ser semanal, no hay una regla, aunque generalmente es mensual, y puede ser como porcentaje o como una cuota fija o esquemas mixtos inclusive, ¿no? No todas las franquicias cobran regalías, ¿no? Hay algunas franquicias que su modelo de negocio le permite no cobrar regalías, porque generalmente le vende algún producto o algún insumo o algún servicio a sus franquiciatarios y ahí viene su margen de utilidad y por ello puede darse el lujo, y así lo voy a decir, puede darse el lujo de no cobrar regalías. Pero hay franquicias que no pueden hacerlo, porque a lo mejor los insumos o la materia prima que le vende al franquiciatario es mínima o a lo mejor no le vende nada. Pensemos, por ejemplo, a lo mejor en una lavandería, una tintorería, que pues definitivamente qué tanto le puede vender a un franquiciatario, ¿no? Los ganchos, las bolsas, y quizá eso no vaya a ser un gran negocio y por lo tanto tendrá que cobrar regalías. Entonces, una buena franquicia no se distingue por el tema de si cobra o no cobra regalías. No se vayan con esa finta, ¿eh?
Porque luego hay muchas personas que dicen, no, yo prefiero una franquicia que no cobre regalías porque no quiero que me estén cobrando mensualmente. A ver, espérenme, lo importante es el último renglón del estado de resultados, no si te cobra regalías o no te cobra regalías. Lo importante es cuánto me va a dar a ganar y qué rendimiento voy a tener. En eso hay que fijarnos, ¿no? Entonces, las regalías son importantes, ya vimos, no todas las franquicias lo cobran, pero hay otras contraprestaciones, por ejemplo, la aportación para un fondo de publicidad corporativa. Este es un concepto que la verdad es muy útil, es de un gran beneficio, que es el hecho de que todas las franquicias y también las sucursales propias aportan para formar un fondo de publicidad y que puedan hacerse campañas de alguna manera masivas, ¿no? Antes, quizá, de todo lo que era el marketing digital y las redes sociales, a veces hacer campañas masivas era complicado. Pero hoy en día la verdad es que se pueden hacer campañas muy interesantes en redes sociales con un presupuesto que permita, a lo mejor desde que yo tengo 3, 4 franquicias, puedo hacer algo bastante interesante. Entonces, creo que ya hemos aprendido eso en el sector franquicias y ya la mayoría de las franquicias aprovechan esa posibilidad de cobrar esta contraprestación. Pero además, como ya lo vimos, pues las franquicias le pueden vender productos o insumos o servicios y eso llega a ser también una contraprestación muy interesante para algunas franquicias. Se vale que existan las dos cosas, ¿eh? Se vale que haya franquicias que cobran regalías y que también le vendan productos a sus franquiciatarios o servicios a sus franquiciatarios. O sea, y esto no quiere decir de ninguna manera que ahorquen al franquiciatario ni nada, es simplemente que son dos relaciones de negocio diferentes y vuelvo a lo mismo. Fíjense en el último renglón del estado de resultados, eso es lo importante, ¿no? Y entonces en este ganar-ganar, lo que debemos de ver para identificar el éxito financiero de las franquicias es analizar justamente la relación que existe entre la inversión con la rentabilidad, ¿sí? En términos financieros, eso es lo que nos mide el éxito, esa relación que hay entre lo que yo invertí con lo que voy a obtener de rendimientos. De hecho, una franquicia en cierto sentido es un proyecto de inversión. Lo que están vendiendo las franquiciantes es un proyecto de inversión. Y un proyecto de inversión como tal se define así. Yo voy a invertir en un proyecto para esperar un rendimiento futuro. Entonces hay que analizar justamente eso para medir la rentabilidad y el éxito financiero de una franquicia, esa relación que existe entre inversión con rentabilidad. Entonces queda claro que lo que primero debemos de analizar es la inversión, ¿sí? Y debemos de tener muy claro en lo que vamos a invertir. Es muy importante, ¿no? Muy importante. Y no subestimarla. Porque lo que yo encuentro a veces es que hay tanto franquiciatarios como franquiciantes que subestiman el tema de la inversión inicial. El lado del franquiciatario de pronto pues, cree que a lo mejor con la cantidad de dinero y el presupuesto que tiene le puede alcanzar y no se puede analizar detalle a detalle lo que va a invertir. Y del lado del franquiciante también ocurre muchas veces eso, ¿eh? Hay franquicias que quizá por hacer más atractivo su modelo de negocio, pues de pronto a lo mejor excluye ciertas inversiones en aras de hacerlo más atractivo, ¿no? Y más viable. Y eso es un error. Financieramente, desde la técnica financiera, la inversión es todo aquel egreso que vas a tener antes del inicio de operaciones. No importa cómo se llame, no importa si el contador nos dijo que era un activo diferido, vaya, no importa nada de eso. Lo importante es que todo peso que tú gastes antes del inicio de operaciones debe considerarse inversión inicial. Esa es la regla. Además, porque al momento de analizar la rentabilidad de cualquier negocio, llámese franquicia o no, debe hacerse en base a flujo de efectivo. Entonces, por lo tanto, lo importante es saber cuánto voy a yo erogar antes de que pueda abrir mi negocio y generar el primer peso de venta. Entonces, por eso, lo están viendo ahorita en sus presentaciones, estamos definiendo una línea de tiempo, ¿sí? En donde ponemos el año cero. En el año cero se entiende como el periodo en el cual yo voy a estar invirtiendo antes de iniciar operaciones, que ya empieza entonces el año 1 y a partir de ahí ya corre el tiempo y la vigencia del negocio y en este caso la vigencia del contrato de franquicia. Entonces, ojo con eso. La regla es todo peso que yo gaste antes del inicio de operaciones es inversión inicial. Entonces hay que preguntárselo a las personas que están vendiendo la franquicia, oye, ¿qué más voy a tener que invertir antes de que yo abra? Y aquí hay algunos conceptos que son importantes no dejar de lado. Obviamente dentro de la inversión inicial está la cuota inicial de franquicia. Evidentemente, ¿la voy a pagar antes de inicio de operaciones? Por supuesto que es inversión. Remodelación, equipamiento, mobiliario. Ojo, remodelación también, porque de pronto hay franquicias que dicen, no, ¿sabes qué? Es que el tema de la remodelación, eso lo dejamos fuera porque eso es muy variable y entonces nada más considera la inversión del equipo, del mobiliario. A ver, si al final de cuentas un negocio tiene que, para poder iniciar operaciones, tiene que adaptarse, remodelarse y tener instalaciones, tener pintura, tabla roca, piso nuevo, etcétera, al final es inversión inicial y debe considerarse para los retornos y para todos los indicadores financieros. Entonces, remodelación, equipo, mobiliario, inventario inicial.
Si el inventario inicial lo tengo que adquirir antes del inicio de operaciones, evidentemente, es una salida de dinero y es parte de la inversión inicial. Y aquí es donde de pronto hay franquicias y hay negocios que quizá dicen, no, espérame, es que eso es parte del capital de trabajo, eso viene después. No, si pagamos y erogamos por el inventario inicial, señoras y señores, debemos de incluirlo dentro de la inversión inicial y por lo tanto dentro de nuestros cálculos de retorno de inversión, ¿no? Entonces, inventario inicial también es un tema. Depósitos en garantía. Oye, pues resulta que yo tengo que rentar un local y en el local tengo que dar pues, por lo menos 2 meses de depósito y una renta por adelantado. ¿Saben qué? Eso también es inversión inicial, porque la salida del dinero se da antes del inicio de operaciones. La nómina preoperativa, ¿sí? Oye, si la franquicia me dice que tengo que capacitar a la gente 15 días antes o 30 días antes del inicio de operaciones en algunos casos, pues alguien tiene que pagar esa nómina, ¿no? Y esa nómina la va a pagar el franquiciatario y la va a pagar antes del inicio de operaciones, por lo tanto también es inversión inicial, ¿no? Licencias, permisos y cualquier otro egreso preoperativo que se tenga debe considerarse como inversión inicial. Y esto se los hago hincapié para que cuando se acerquen a una franquicia puedan definir y revisar a detalle lo que incluye, ¿sí? Porque de pronto si vas y preguntas, oye, ¿cuánto es la inversión de tu franquicia? Y te dicen 1 millón y te vas con ese número nada más, a lo mejor de pronto si te pones a revisarlo a detalle, resulta que no están incluyendo alguno de estos conceptos. Entonces es importante el detalle, el desglose también, y lo debemos de pedir a la franquicia que vamos a adquirir. Claro, no se lo vas a pedir en una feria, en una expo, quizá y no te van a dar el detalle, te van a dar el número global. Pero ya cuando estés en una entrevista personal y más interesado, por supuesto que debes de pedir el desglose de la inversión inicial para ver qué es lo que incluye realmente. Y si no incluye cosas, pues inclúyeselas tú para que realmente a la hora que hagas tus cálculos determines claramente lo que tienes que invertir. No hay nada peor que empezar un negocio, ¿sí?, sin la capacidad financiera para hacerle frente a la inversión. Porque lo que muchas veces sucede, y son terribles historias, es que de pronto alguien compra una franquicia, pone un negocio y resulta que hay conceptos, inversiones que no había considerado y pues la manera como le hace es, oye, pues ¿sabes qué? Pues vamos a endeudarnos o vamos a sacar dinero de algo, de alguna inversión que no tenía yo contemplado sacar, o de pronto casos en donde ya están tarjeteando y pidiendo prestado con un costo financiero muy alto. Y entonces el negocio van a ser pues de una manera poco sana, porque inclusive van a ser apalancado y con un costo financiero muy alto. Y eso puede ser una pésima receta. Entonces, por eso tenemos de tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Analizar si la franquicia te ofrece un llave en mano, ¿sí?, que puede suceder. Acuérdense que el llave en mano es cuando el franquiciante se encarga de hacer toda la obra de remodelación y equipamiento y te entrega las llaves para el inicio de operaciones. Entonces, analizarlo, preguntarle qué es lo que incluye también y, claro, en la inversión inicial, analizar los diversos escenarios. Ojo con el IVA. El IVA, pues al final de cuentas, cuando ustedes están adquiriendo equipo o están pagando gastos de remodelación o todos estos gastos, pues la gran mayoría de sus conceptos generan IVA, ¿sí? Entonces hay que preguntar al franquiciante si la inversión inicial incluye o no incluye IVA. Se vale que te la presenten sin IVA, porque técnicamente así es, de hecho, porque generalmente el IVA vas tú a recuperarlo en el momento en que empieza a tener operaciones, ¿sí?, contra el IVA en contra y a favor que tienes, ¿no? Entonces es importante preguntarlo, nada más para saber, pero lo técnicamente correcto es sacar el IVA de la inversión inicial y nada más quedarse con el monto que vas a gastar de inversión como tal. Claro, para efectos de tener la capacidad financiera, pues tienes que considerar el IVA, por supuesto, pero para efectos de retorno no juega el IVA. Ahora, ya vimos la inversión, ¿sí? Acuérdense, para saber la rentabilidad financiera de un negocio y de una franquicia, tenemos que saber la relación entre inversión y rendimientos. Ya vimos cómo debemos de analizar la inversión. Ahora, pongámonos a analizar el tema de los rendimientos, la rentabilidad. Recuerden ustedes que cuando compran una franquicia, están comprando un negocio a futuro. Por lo tanto, lo que nos van a presentar son cifras a futuro, son proyecciones financieras, no son históricas, ¿eh? O sea, no se crean que ustedes van a ir con la franquicia y van a decir, oye, enséñame tus números de tu sucursal, de no sé dónde, de esta sucursal, y a ver, quiero ver. No, a ver, espérame. No te estoy traspasando mi negocio. Si te estuviera traspasando la sucursal tal, pues a lo mejor sí te enseñaría mis números históricos. Pero no, te estoy ofreciendo la oportunidad de poner un negocio nuevo bajo ciertas características, variables, criterios, ¿sí?, para que tú lo pongas. Y por lo tanto es proyectado. Claro, para hacer esas proyecciones, la franquicia revisó sus históricos. De hecho, nosotros como consultores lo que hacemos es eso. Analizamos sus históricos de sus sucursales y en base a eso, obviamente, hacemos las proyecciones a futuro. Entonces, lo primero que debemos de solicitarle a una franquicia es su estado de resultados
proyectado o pro forma, como se llama también, ¿no? Entonces ahí es básicamente, oye, a ver, cuáles van a ser mis ingresos, cuáles van a ser mis costos, mis gastos variables, mis gastos fijos y al final, pues cuál va a ser la utilidad del negocio, ¿no? Ojo con el tema de los impuestos, ¿sí? Porque obviamente después de la utilidad, después de gastos fijos, de gastos variables y demás, pues vienen los impuestos, el impuesto sobre la renta, el famoso ISR, ¿no? La gran mayoría de las franquicias presentan sus estados de resultados pro forma antes del impuesto sobre la renta. ¿Esto por qué? Tiene una justificación. La justificación es, mi modelo de negocio llega hasta ahí. El tema de los impuestos ya dependerá de tu régimen fiscal y de tu estrategia fiscal, ¿sí? Si vas a ser persona física con actividad empresarial, si vas a ser persona moral, si vas a hacer una planeación fiscal agresiva o no, claro, todo dentro de la ley. Pero entonces un poquito la justificación es, yo llego hasta ahí, ¿no? Ya el tema de los impuestos, pues ya de alguna manera tendrás que calcularlo tú. Bueno, para efectos técnicamente financieros, la verdad es que debíamos de tener los dos resultados, definitivamente. Antes de ISR y después de ISR. Nosotros, de hecho, como consultores lo hacemos así. Presentamos las proyecciones financieras de nuestros clientes antes de ISR y después de ISR, ¿sí? La diferencia va a ser diametral, desgraciadamente. Pero sí es importante, al final de cuentas no estamos libres de pagar impuestos. Y eso va a pegar en nuestro periodo de retorno de inversión. Entonces yo no puedo decirle a un franquiciatario, vas a recuperar en 36 meses antes de ISR, y eso a lo mejor él ni se acuerda del ISR y nada más se queda con la mentalidad de los 36 meses, y resulta que ya cuando empieza a operar, pues se va hasta 48 o más. Y entonces lo que vamos a generar ahí es quizá un franquiciatario inconforme o por lo menos que no cumplimos sus expectativas, ¿no? Entonces es importante el tema de que claramente le digamos al franquiciatario que la información que le presento es antes de ISR o después de ISR, ¿no? Igual, cuando hacemos el estado de resultados, pues obviamente hay que fijarnos a detalle, el desglose, todo peso suma, ¿eh? Aquí, igual que como vimos con la inversión, hay que irse al mínimo detalle y ver los diferentes escenarios que puede haber, ¿no? Generalmente las franquicias pues, presentamos diferentes escenarios, escenario esperado, conservador, optimista, etc. Pidan también los escenarios que puedan tener cada una de las franquicias. Teniendo el estado de resultados, entonces las franquicias lo que hacen es que proyectan los diferentes periodos que van a tener, ¿no? Desde el año 1 hasta el número de años de vigencia del contrato de franquicia. De hecho, las proyecciones financieras que les debe presentar una franquicia debe ser hasta el número de años de la vigencia del contrato. Eso se le llama vida útil de un proyecto. Y la vida útil de un proyecto de franquicia es el número de años de la vigencia del contrato. Entonces, las proyecciones financieras tienen que ir al número de años de vigencia. Si la franquicia te ofrece 5 años de vigencia del contrato, tendrías que hacer una proyección financiera a 5 años. Si la franquicia te ofrece 10 años, tendríamos que ver, evidentemente, el tema de una proyección a 10 años. Pero uno de los principales indicadores que calculamos y que es muy conocido y que yo de hecho a veces le llamo la guerra de las ROIs, ¿no? Es el retorno de inversión, el famoso periodo de retorno de inversión, que es generalmente en que cualquier inversionista que va a una feria y demás, lo primero que pregunta, ¿y en cuánto tiempo recuperó la inversión? ¿Y en cuánto tiempo recuperó la inversión? Y de pronto se da pues esta, llamémosle guerra entre diferentes opciones para ver quién ofrece el menor periodo de recuperación de inversión. Vamos a ver que este no es el principal indicador, pero sí es el más fácil, sin duda, de alguna manera de entender, ¿no? Y el retorno de inversión, pues no es otra cosa, como lo están viendo ahí en la gráfica, no es otra cosa más que ver en qué momento la suma de las utilidades del negocio son iguales a la inversión inicial, ¿sí? Es eso, básicamente es eso. Y como lo ven ahí en la gráfica, si nosotros acumulamos las ganancias del año 1, las ganancias del año 2 y las ganancias del año 3, en ese momento son iguales a la inversión inicial realizada. Aquí lo importante y lo que habría que preguntar cuando compren una franquicia es, oye, ¿el retorno de inversión está calculado antes de ISR, antes del impuesto de la renta, o está calculado después del impuesto de la renta? Entonces, porque el retorno, como ya lo dije anteriormente, puede variar mucho, ¿no? Dependiendo de si se toma o no se toma el tema del famoso impuesto sobre la renta. Aquí un ejemplo numérico, ¿no? de esta escuela, una escuela de inglés, que dice que tiene una inversión de 2 millones de pesos y presenta los diferentes flujos en los diferentes años, pensando que la vigencia del contrato sea 5 años. Presenta en una de las columnas la utilidad antes de ISR y en la otra de las columnas la utilidad después del impuesto sobre la renta.
Y entonces, pues como verán, ahí vienen los flujos, una inversión de 2 millones, el flujo del año 1, 400,000, el flujo del año 2, 600,000, y así se van los diferentes flujos de este negocio, de esta proyección. O sea, aquí lo que habría que ver es en qué momento recuperan la inversión. Seguramente ustedes ya lo detectaron y es fácil verlo, ¿no? Antes de ISR, en este ejemplo numérico, si la inversión es de 2 millones, pues en el año 1 tienes una utilidad de 400, en el año 2 tienes una utilidad de 600, hasta ahí llevamos 1 millón, ¿están de acuerdo? 400 más 600, 1 millón. Hasta el año 2 todavía no hemos recuperado. Pero justo en el año 3 mi utilidad total es de 1 millón. Ahí justamente, si yo sumo el millón a 600 más 400, me da los 2 millones de pesos que yo invertí. Entonces ahí vemos claramente que el periodo de retorno de inversión o payback, como también se le llama, es de 3 años, ¿no? En este ejemplo, antes de ISR. Pero después de ISR cambia obviamente la cosa porque los flujos son diferentes, ¿no? Pero es el mismo ejercicio, vas acumulando las ganancias y ahí si te das cuenta en el año 3 no tienes 2 millones de utilidad, tienes 1.700.000 cuando tú invertiste 2 millones, te faltan todavía 300 por recuperar, lo recuperas a partir de que pasa el tercer año y ahí si vemos son 300,000 pesos lo que nos faltaría por recuperar. Si la utilidad fue de 900, quiere decir que es la tercera parte del año, ¿no? Si lo queremos calcular así rápidamente la proporción. En la realidad lo que hacemos nosotros es que hacemos las proyecciones mensuales y es más fácil determinarlo con exactitud. Pero aquí, a modo de estimarlo, estamos hablando que es la tercera parte del año, por lo tanto es 3.33 años, lo que significaría 40 meses de retorno, ¿no? Entonces, con eso ya sabemos lo que es el periodo de retorno de inversión. Pero como les dije anteriormente, ese no es el indicador más importante. ¿Por qué no es el indicador más importante? Porque lo único que te está diciendo el payback o el retorno de inversión es qué tan rápido recuperaste. Pero no te dice qué pasa después. Y están de acuerdo conmigo que nadie invierte nada más para recuperar, ¿no? Entonces, es importante saber qué pasa después de que recuperas la inversión. Y puede haber casos, y nosotros hemos tenido ejemplos, en donde hay negocios que recuperan más rápido la inversión que otros, y sin embargo es mejor negocio el que se tardó más en recuperar la inversión porque tuvo flujos futuros superiores en los años subsecuentes que el otro, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, pues justamente en esta proyección financiera que estamos viendo aquí, estamos acumulando las ganancias, suponiendo que sean 5 años. Entonces lo que vamos a determinar y que es el indicador importante es ¿cuánto voy a ganar por encima de la inversión? Eso es realmente lo que debemos de preguntar. ¿Cuánto voy a obtener yo por encima de lo que invertí? Porque eso es lo que vale el negocio. Y entonces, si sumamos todas las ganancias, le restamos la inversión inicial y si se fijan, esa diferencia es justamente la ganancia por encima de la inversión, ¿no? Esto obviamente estamos hablando pesos constantes, ¿sí? No estamos aquí analizando el tema del costo financiero o el valor de dinero en el tiempo, ¿no? Que eso es otro factor que habría que analizar y que lo tocaremos muy brevemente, ¿no? Entonces, en el mismo ejemplo que estamos hablando de esta escuela de idiomas, ahora ya tenemos los flujos también del año 4 y del año 5, ¿no? Antes de ISR y después de ISR. Si yo sumo todas las utilidades del año 1, desde el año 1 al año 5 de este negocio, utilidades antes de ISR, me dan 4.600.000. Después de ISR me da 3.710.000, ¿sí? Y ya sabemos que la inversión fue de 2 millones. Entonces, para saber cuánto obtengo yo por encima de la inversión, no es otra cosa más que restar. Restar la suma de las utilidades menos la inversión inicial, y eso me da, en el caso de antes de ISR, me da 2.600.000. Eso es lo que yo obtuve por encima de la inversión antes de ISR. Pero después de ISR, tendría yo que restar los 3.710.000 menos 2 millones, y eso me da 1.710.000. Eso es lo que yo obtengo por encima de la inversión, y esa es la cifra más real, ¿no? Porque no estamos exentos de pagar impuestos, por desgracia. Si yo divido, ¿sí?, las utilidades acumuladas, los 4.600.000 en el caso de antes de ISR, entre la inversión inicial, lo que me va a dar, es decir, entre los 2 millones, lo que me va a dar es el número de veces retorno de inversión. Ese sí es un indicador más interesante que el ROI, porque aquí lo que me está diciendo es cuántas veces le di la vuelta a mi inversión. En el caso de antes de ISR, le di 2.3 veces la vuelta, a 5 años. Eso es antes de impuestos, pero después de impuestos es 1.8 veces, ¿no? Ahí ya las cifras ya no me están gustando tanto, ya viendo en el tema de qué pasa después de impuesto de la renta. Pero entonces entender de qué se trata, conocer cuánto voy a ganar por encima de la inversión, aquí lo estamos viendo pues en base a pesos constantes. Faltaría analizar el costo financiero, porque están de acuerdo conmigo que no vale lo mismo un peso hoy que
que un peso dentro de 5 años. Ajá. Si yo les digo, oye, préstame 10,000 pesos ahorita y te regreso en 5 años 10,000, me vas a decir, oye, espérame, ¿no? Por supuesto que no vale lo mismo. El dinero tiene un costo, tiene un valor, ajá, generalmente reflejado por las tasas de interés o tasas de referencia. Entonces, a eso se le llama, cuando tú traes un peso futuro, un peso proyectado a lo que vale hoy en día, se le conoce como traer a valor presente un flujo futuro. Y la manera de hacerlo no es otra más que aplicarle una tasa de referencia, ¿sí? Que es una tasa de interés. Entonces, divides el flujo entre la unidad menos la tasa de interés, ¿no? Y con eso ya traes a valor presente ese flujo. Ahí se explica en la presentación cómo se realiza, ¿no? ¿Qué tasa tomar? Bueno, la verdad es que esto se le llama tasa de descuento también, ¿no? La tasa de interés que vamos a tomar. En muchas ocasiones se toma CETES, porque CETES de alguna manera se considera que es una tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, generalmente cuando no tienes otro indicador, pues utilizas eso, pero hay sectores e industrias que tienen sus tasas de descuento, o hay bancos que te piden de pronto para financiar algún proyecto alguna tasa de descuento en particular. Pero generalmente, si queremos ser de alguna manera un poquito y no tenemos ese indicador, puede ser CETES, ¿no? Entonces, en este ejemplo me dicen, no, utiliza una tasa de descuento del 7% y entonces lo que haces es que traes a valor presente los flujos que habíamos dicho. Después de impuesto sobre la renta decíamos que eran 350,000. Lo divido entre la unidad y menos la tasa de interés y me da el factor 1.070 y eso lo que me da es que 350,000 pesos, si yo los traigo al año de hoy, es decir, son del año 1, pero los traigo ahorita, no son 350,000, sino son 327,103. Y así pasa con el siguiente flujo, 550,000 que gano yo en el segundo año. Sí, pero si le aplico el costo financiero, se me va a 480,391. Y así me voy con todos los años. Y entonces ahí lo que verán con esto es que la suma de las utilidades que yo pensaba que era otra, se me reduce hasta 938,553. Bueno, eso es lo que se le conoce como el valor presente neto. Lo que acabamos de calcular ahorita es el valor presente neto, que es un indicador y una forma para evaluar negocios, para evaluar proyectos, y ahorita lo estamos usando para evaluar un negocio en franquicia. Entonces, ese negocio lo que vale en pesos son 938,553. Ya le desconté la inversión, ¿eh? Es lo que voy a ganar por encima de la inversión, 938,553. Ahora, esa cifra a veces, híjole, no nos dice mucho, ¿no? Quizá nada más nos dice, bueno, es lo que vale el negocio, pero no nos dice más allá. Es por eso que se llega a calcular lo que se llama la tasa interna de retorno, la famosa TIR. La famosa TIR no es otra cosa más que un cálculo que se hace para obtener la tasa de descuento, es decir, la tasa de interés que hace que el valor presente neto sea cero. Ajá. Porque quiere decir que con esa tasa de interés ya es rentable el proyecto. ¿De acuerdo? Eso generalmente lo pueden calcular pues en un Excel, lo pueden calcular en una calculadora financiera y demás. Hay fórmulas en el Excel para hacerlo. Y en este caso en particular, la TIR me dio 20.3% al final del quinto año. ¿Es un buen resultado? Sería mi pregunta. 20.3%. A lo mejor ustedes dicen, oye, pues no está mal. Si yo meto mi dinero en el banco, me va a dar el 5% anual, pues no está mal. Pero ojo, aquí hay riesgo. En el banco hay menos riesgo. Digo, esperemos que así sigan las cosas en México, ¿no? Que las tasas que ofrece el sistema financiero tengan menos riesgo, ¿no? Pero, y al final, cuando emprendes un negocio, pues por supuesto que hay mayor riesgo. Entonces, esta tasa de interés, esta tasa de rendimiento, esta TIR del 20.3, yo les diría que está un poquito castigada, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta franquicia está ofreciendo un escenario de 5 años para una inversión de 2 millones de pesos. Creo que lo que deberíamos de hacer es ampliar la vigencia de la franquicia. Y eso es algo que subestiman mucho a veces las franquicias y los empresarios, ¿no? De pronto dicen, no, yo prefiero ofrecer una vigencia de mi contrato de franquicia de 5 años porque pues de alguna manera es más fácil que yo pueda terminar con un franquiciatario si es malo. O en el caso de un franquiciatario también dice, no, yo prefiero una franquicia de 5 años por si después pues me quiero salir del negocio. La verdad es que desde el punto de vista financiero va a ser mucho mejor proyecto si la vida útil de ese negocio es mayor. Entonces, si ustedes alargaran esa vigencia y la ampliáramos a 8 años, como está aquí en la presentación,
Le estamos poniendo flujos a partir del año 6, 7 y 8, los mismos del año 5, o sea, muy conservadores, como si no hubiera habido incremento en ventas, si hubieran mantenido las ventas, repetimos 1.110.000, 1.110.000, 1.110.000. A la hora de que calculamos la TIR, nos da 31.9. Si se fijan, era 20.3, simplemente con ampliar la vigencia, se mejoró a 31.9. Ya esta tasa de alguna manera puede ser mucho más competitiva para efectos de negocio, ¿no? Total, que hacemos un comparativo. Entonces, fíjense en la columna que hice antes de impuestos sobre la renta y los resultados que obtuvimos. Ojo, esos resultados son generalmente los que te presentan la franquicia en una primer contacto o entrevista, ¿no? Por eso hay que ir profundizando en las siguientes entrevistas, pidiéndoles más información. Entonces, de decirnos en una feria que esta franquicia recuperaba en 36 meses, antes de ISR, después de ISR se va a 40 meses, ¿no? Y si ya nos vamos a calcularlo con el tema del flujo del valor presente, si trayendo los flujos a valor presente nos da 2.7 años, ¿no? En el tema de las veces recuperación de la inversión, teníamos que era 2.3 y se nos va ya con costo financiero hasta 1.47. Aquí es un foco rojo, ¿eh? Yo creo que un negocio que no te da ni siquiera para dar 2 vueltas a tu inversión, híjole, está muy, muy comprometido con un margen de maniobra muy limitado, ¿no? Claro, si se amplía a 8 años la vigencia, como se los dije anteriormente, pues estos números mejoran, ¿no? Pero así tal cual como está, con una vigencia de 5 años, así están de comprometedores los números, ¿no? Y la ganancia por encima de la inversión, que les repito, este realmente es el indicador importante, tanto ese como la TIR. Estamos hablando que antes de ISR nos decían que lo que ganábamos por encima de la inversión eran 2.600.000. Pues ya con costo financiero se reduce a menos de 1.000.000, 938.000 pesos. Entonces la diferencia sí es drástica. Y por otro lado la TIR, que baja del 23% al 20.3% la tasa interna de retorno, que es la que vas a comparar con otras alternativas de inversión que puedas tener, inclusive otras franquicias, ¿no? Tú puedes comparar la TIR de una franquicia con otra franquicia y a lo mejor irte por la que tiene mejor TIR, ¿no? Claro, ojo, la decisión de invertir en una franquicia no solamente es una decisión financiera, ¿no? Y eso sí quiero dejarlo claro. Hay otros factores, simplemente tu perfil, ¿sí? No todo es el tema financiero, pero sin duda es muy importante analizar financieramente cada franquicia del giro que sea antes de invertir. Y bueno, pues por último decirles, ¿no? ¿Cómo buscar entonces el éxito financiero de las franquicias, ¿no? Algo importante es controlar muy bien la inversión inicial. Como les dije, no te metes un negocio en donde no sepas todo lo que vas a invertir y que realmente tengas los recursos para hacerlo, ¿no? Saber si cuento con el capital de trabajo necesario. El capital de trabajo es un concepto muy importante. Los negocios tienen que tener de inicio un capital de trabajo para los primeros meses o inclusive un año de operación. Porque aunque seas franquicia, puede suceder que no llegues a tu punto de equilibrio desde el primer mes, desde los primeros 5 meses o que sea inclusive, y hoy más ahora con la pandemia, que no llegues a tu punto de equilibrio inclusive en el primer año. Si no estás preparado para tener un colchón, que al final con ese capital de trabajo es en cierta manera eso, si no estás preparado para tener esos recursos, para hacerle frente a esas pérdidas que vas a tener para poder pagar la nómina, para poder pagar la renta, etcétera, pues a lo mejor vas a tener muchos problemas para efecto de tener éxito financiero. Entonces el capital de trabajo es un concepto importantísimo que hay que tener en cuenta y más ahora en épocas de pandemia debemos de estar más preparados, más sólidos con un tema de un capital de trabajo. Muchas franquicias te lo piden, te lo exigen de alguna manera, a lo mejor no se los vas a dar evidentemente, pero sí por lo menos te dicen, oye, debes de contemplar tener a lo mejor 3 meses de gastos fijos de capital de trabajo, o bien lo que se ponen a analizar es cuánto tiempo se tardan en llegar al punto de equilibrio y esa cantidad de pérdidas que van a tener te la exigen como parte de tu capital de trabajo que debes de tener, ¿no? Obviamente, las proyecciones financieras es importante que estas que te dio la franquicia las sigas después, no son para guardarse en el archivero y olvidarse de ellas. Estas proyecciones financieras deben de servirse inclusive con el presupuesto que vas a tener tu negocio. Si te dijeron que el costo de ventas debe ir entre un 30%, 35%, pues tú ya a la hora de la realidad empezar a ver que se comporte dentro de esos indicadores, dentro de esos porcentajes. Y si la nómina te dijeron que iba a ser del 10%, también tratar de que esos indicadores y obviamente las utilidades, ¿no? Entonces, todas estas proyecciones financieras deben ser la base para construir tu presupuesto, para no de pronto después de 2 años digas, ay, ¿por qué no recuperé la inversión? Ay, ¿por qué no fue también? Quizá porque nunca te pusiste a ver si realmente ibas en la misma línea de la proyección financiera que te marcó la empresa franquiciante, ¿no? Respetar la independencia económica de tu negocio, ¿sí? Eso es bien importante, ¿no?
Tu negocio y tu caja, y la caja del negocio, perdón, no es tu chequera ni es tu cartera. No puedes estar sacando el dinero del negocio así simplemente, ¿no? Y ni estar pagando gastos personales y demás, porque de pronto lo que va a pasar es que justamente el negocio no va a alcanzar a tener los indicadores que habíamos prometido, inclusive los puedes descapitalizar, ¿no? Mejor en esos casos hay que pagarse un sueldo, evidentemente, lo que hay que hacer es eso. Y ojo con aquellas franquicias donde te dicen, oye, es que aquí al gerente no le pusimos ningún sueldo porque aquí exigimos que el franquiciatario sea el gerente. Híjole, y entonces por eso no pusimos ese gasto. Yo ahí lo que le diría es, oye, ¿que tu tiempo no vale? ¿Que no tienes un costo de oportunidad ahí en el sentido que si trabajaras para otra persona, para una empresa, te pagarían un sueldo? Estás dejando de ganar algo. Ese es un engaño. Realmente, si tú estás trabajando para la franquicia, debería de haber un sueldo ahí para que evidentemente, además, pues tú puedas tener pues, todos tus gastos cubiertos y no estés desangrando de pronto al negocio y desordenando el negocio como muchas veces sucede, ¿no? Ver si se cumplen los escenarios, como decía, y las previsiones financieras ya en el transcurso del tiempo, ¿sí? Si recibo el flujo mensual que de alguna manera estaba yo percibiendo en las proyecciones, si recupero la inversión en un plazo razonable en el que yo tenía determinado, y si obtengo una ganancia por encima de la inversión, pues que realmente satisfaga mis expectativas como inversionista, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, entender que el éxito financiero de las franquicias, pues sin duda está envuelto en una infinidad de variables. Desgraciadamente no todo depende del esfuerzo del franquiciatario, ni todo depende del franquiciante, ¿sí? Sin duda, como lo pongo yo aquí en este dibujo, desde mi punto de vista, una franquicia es esta especie como de árbol, ¿no? En donde las raíces y el tronco es el franquiciante y las ramas son los franquiciatarios. Sin duda, si ese árbol y ese tronco es muy sólido, va a poder de alguna manera enfrentar de pronto todo ese smog que nos rodea, ¿no? Todo este tema de problemas de la macroeconomía, de la inseguridad, de los cambios tecnológicos, de los cambios en el mercado, del fisco, de pagar impuestos, de regulaciones, de la pérdida de poder adquisitivo por la crisis, de mucha competencia, de pandemias, ¿no? Mientras más sólidos tengamos nuestro modelo de franquicias, nuestros franquiciatarios y el franquiciante, sin duda vamos a poder tener un mayor escenario de éxito para nuestros negocios. Y por último decir y recordar que el éxito de las franquicias, de verdad, no es tener muchas franquicias, ni es vender muchas franquicias, sino que cada franquiciatario que haya en la red tenga éxito. Eso realmente a la larga es lo que va a hacer que una red de franquicias y cada franquiciatario sea exitoso financieramente. Y bueno, por último, decirles que pues, hay un esquema de preguntas que con todo gusto su servidor podrá atender en el transcurso de la Expo Franquicias Virtual. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Franquicias, a Conexposition, y estamos para servirles.